La palabra del Señor es viva y eficaz. Vamos a leer el Salmo 104. Es un salmo que nos habla de cómo Dios cuida su creación. Salmo 104. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz, como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos. Jamás será removida. Con el abismo, como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes. Dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí andan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos. El sol conoce su ocaso. Pone las tinieblas y es la noche, en ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen, se echan en sus cuevas, sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. ¡Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová! Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí está Leviatán, que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. Amén. Temprano en mi vida cristiana aprendí que no hay teología sin demonología. Hablar de Dios es saber
que Satanás existe. Y no se trata de ninguna manera de exaltar, pero sí de reconocer que el enemigo de nuestras almas está operando todos los días. Cuando Martín Lutero escribe este canto, si nos damos cuenta, las 3/4 partes del canto tienen que ver con la obra del maligno. Pero no habla de la obra del maligno ni con temor, ni con reverencia. Nada más hace la advertencia para que sepamos en la obra en la que estamos quién es nuestro enemigo. Cuando él escribe este texto, él ya había tenido varias confrontaciones fuertes con la llamada dieta de Worms. Y las confrontaciones fuertes era él solito contra 200 teólogos, defendiendo lo que él había descubierto de la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Luego entonces había gente muy dura en sus argumentos, luego entonces había gente que lo atacaba señalándole cosas fuertes y él tuvo la entereza de recibir el ataque y de contestarlo, porque no es sencillo, es como cuando un diputado pasa al foro y habla y viene una ola de gente que le contesta, ¿no? Se levantan la mano, se anotan y 20, 30 oradores para contestarle su intervención y él tiene que contestar. Y a Lutero ya le había pasado eso, pero no solamente le pasa el confrontarse con la dieta de Worms, con este grupo de especialistas solicitados por el Papa de aquel entonces para destrozar los argumentos de nuestro hermano, sino que también él había sido perseguido. Él tenía sobre su cabeza la amenaza de muerte y tenía que andar huyendo y tenía que andarse escondiendo y tenía a veces que llegar a un hostal, a estos pequeños refugios para pernoctar y para tomar alimentos, y había ocasiones que él llegaba con 2 horas, 3 horas de anticipación del que estaba contratado para matar. Y hubo ocasiones en que durmió en la habitación al lado del que estaba contratado para matar. De ese tamaño era la circunstancia, digamos. Él, como era un hombre de oración, él, como era un hombre que sabía que el Señor estaba dirigiendo sus pasos y que sabía que el Señor cuidaba sus circunstancias, no entendía por qué de repente el Señor le decía: levántate de madrugada y salte. Se levantaba de madrugada, desde luego subía a su montura y empezaba a seguir con su recorrido, y el asesino o los asesinos que estaban durmiendo en la habitación de al lado se despertaban al amanecer y ya al amanecer preguntaban: oiga, de casualidad no hay una persona que haya pasado por aquí o lo que sea. Y sí, estuvo en la habitación de al lado y salió hace 4 horas. Entonces, cuando nuestro Señor había levantado a el monje Agustino y él ya llevaba camino, 4 horas de camino, estos hombres se apresuraban y allí van detrás y nunca lo alcanzaban. Y esto es la razón por la cual él tiene la convicción de que todo creyente que confía en este castillo fuerte tiene que saber que el enemigo no es cualquier enemigo. No es más grande que el Señor, porque no lo es. No es más poderoso que el Señor, porque no lo es. Y nunca va a hacer algo que el Señor no le permita. El caso de Job. Lo que le pasa a Job es porque el Señor lo permite, no porque el Señor lo quiera. Porque a veces pasa que nosotros en medio de la adversidad decimos: ¿por qué Dios esto? ¿Por qué Dios lo otro? No, Dios no lo hace, Dios lo permite. Si nosotros estamos en condiciones de aprender, vamos a poder decir como nuestro hermano: castillo fuerte es nuestro Dios. Defensa y fiel escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo, enfermedad, muerte, pérdidas críticas y problemas angustiantes. Castillo fuerte es nuestro Dios. Y qué mejor que poderlo
comentar a la luz precisamente de lo que leíamos en el Salmo 103. Justamente el Salmo 103 tiene una enorme riqueza, y la enorme riqueza que tiene es que es una reflexión personal de un hombre que entiende que si alguien tiene que convencer, si con alguien tiene que trabajar, si a alguien tiene que darle pautas, es a sí mismo. Bendice, alma mía, a Jehová. Porque cuando uno cree conocer al Señor, cuando uno cree dominar los caminos del Señor, uno puede caer en la arrogancia de decir, todo lo estoy haciendo bien. Y entonces, por eso, en este tiempo de meditación, en este tiempo de reflexión, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y antes que pensar que lo mereces, y antes que pensar que tú has hecho los esfuerzos necesarios para recibirlo, recuerda que el Dios en el que confías, el Dios en el que has depositado tu fe, el Dios al que tú invocas todos los días, tiene presente algo que quizás tú olvidas de manera recurrente. Dios conoce nuestra condición. Dios se acuerda de que somos polvo. Por eso nos bendice. Porque conoce nuestra condición. Por eso nos sana. Por eso nos alimenta. Por eso nos cobija. Porque sabe que somos polvo. Y desde nuestra condición no tenemos la manera de decirle al sol, dame tu calor, dame tu brillo, nutre al planeta para que yo pueda comer, para que yo pueda respirar, para que yo pueda fortalecerme. Somos polvo. Y el salmista, cuando reconoce esta condición, no lo dice flagelándose, lastimándose, no lo dice autoinfringiéndose lastimaduras. Lo dice para que entienda por qué hay que bendecir al Señor. El polvo no merece más que ser pisoteado. El polvo no tiene quien lo contenga, se mueve de aquí para allá. A veces se arrumba, a veces vuela, a veces está sosiego, pero no deja de ser polvo. Y lo más interesante es que el salmista no lo dice como diciendo no soy nada, no. Lo dice sabiendo Dios de quién eres, cómo eres, cuál es tu condición, que puedes estar en ese constante vaivén. Te bendice, te beneficia, rescata del hoyo tu vida en los momentos críticos, que es enfermedad, que es peligro, que son situaciones críticas, graves, y el Señor te preserva. El Señor te permite salir adelante, te permite ver la vida en medio de las amenazas de muerte. Y entonces el salmista, hablando consigo mismo, el salmista argumentándose a sí mismo, está dando prueba justamente de lo que es la circunstancia humana, porque la circunstancia humana es una circunstancia dividida. El ser humano tiene esa característica, es un ser humano dividido entre la realidad tal cual es y la realidad tal como él quisiera o ella quisiera que fuese. Y siempre la realidad tal cual es muy difícil de aceptar. Es muy difícil de decir, esta es mi condición. Es más fácil pensar, la realidad es como yo la deseo. La gente que trabaja, por ejemplo, los trastornos de la alimentación, la bulimia y la anorexia, tienen claro que las y los pacientes que llegan a la consulta y van a hablar de su problemática, tienen un problema de percepción. Se miran frente al espejo
como personas con otros atributos. Las niñas se miran con sobrepeso. Quiere decir que la realidad, tal cual es bien diferente a la realidad tal como quisieran que fuese. Y es tan poderosa esta situación que logran engañarse y terminan haciendo lo que hacen y terminan lastimando su cuerpo como lo lastiman. Pero esa no es sola condición de estas personas, es la condición de todos nosotros. Por eso el salmista se repite a sí mismo: Él conoce nuestra condición. Y si conoce nuestra condición, entiende que nuestra capacidad de razonamiento es limitada. Y si conoce nuestra condición, entiende que nuestra percepción del tiempo es también distorsionada. Porque la gente en estos días, y particularmente en este día de ayer que se la pasó extendiendo, expresando buenos deseos, no dejó de decir: a ver qué nos trae el año. El año no trae nada, porque todavía no existe. Lo vamos a vivir, lo vamos a construir, lo vamos a poblar, o de pesimismo o de esperanza. Como creyentes lo tenemos que poblar de esperanza, porque el escenario es escenario de muerte, porque el escenario es escenario de injusticia, porque el escenario es escenario de falta de paz. Y el Dios que conoce mi condición, el Dios que se acuerda de que soy polvo, es Dios de amor, es Dios de misericordia, es Dios de bondad, es Dios de abundancia, es Dios de enseñanzas. En pocas palabras, es el Dios que le da sentido a la palabra gracias, que es la palabra universal por excelencia, para reconocer que mi condición es condición de ser polvo de la tierra. Cada vez que yo digo gracias, yo estoy diciendo: es por la gracia de Dios que yo recibo lo que recibo. Ese es el sentido de la palabra gracias. Yo digo gracias y digo: es la gracia de Dios, lo inmerecido, lo que no tiene costo, lo que recibo por su generosidad. Y decir gracias implica entonces reconocer que el Señor, que le ha dado orden a la creación, que le ha dado un eje a la tierra para que gire y podamos aprovechar el sol y descansar del sol, y podamos aprovechar la noche para reposar y poder ver la grandeza del Dios que puebla los cielos. Ese Dios que le puso eje a la tierra, ese Dios que le dio una pequeña inclinación para que el calentamiento del sol no aniquilara la vida en el planeta. Ese Dios que hizo posible que los pedazos de continentes se partieran, se abrieran, se distanciaran y después los llenase con agua. Todo eso lo hizo por gracia. Y entonces, cuando nos está diciendo el salmista, conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, nos está ayudando a entender que nuestros cuerpos, que nuestra condición humana está de por medio todo ese proceso creativo que el Señor hizo. Cuando Él estaba fundando al planeta, cuando Él estaba organizando los continentes, cuando Él estaba dejando caer el agua, estábamos presentes ahí. Porque una vez que hubo condiciones, nos formó del polvo de la tierra. Y ese polvo no apareció de repente. Es consecuencia de todo lo que Él vino construyendo. Es consecuencia de todo lo que Él vino planeando. Es consecuencia de todo lo que Él vino configurando. Y entonces, cuando dice el salmista: bendice, alma mía, a Jehová, está justamente llamándose la atención a sí mismo. Si tú reconoces el sentido de la carga que Dios le ha puesto a tu vida, vas a entender que no puedes haber otra cosa en tu existencia más que gratitud.
que no puede haber otra cosa en tu peregrinaje más que gratitud, que no puede haber más convicción de que Dios está plenamente comprometido contigo. Antes de que los seres humanos organizásemos la tabla periódica de los elementos, que supiésemos la diferencia entre un líquido, un sólido, entre un gas, y que supiésemos cómo se configuran y cómo se construyen, Dios estaba al pendiente en cada uno de nosotros y hace que nuestro cuerpo incluya todos estos elementos para poder aprovecharlos, para poder beneficiarnos de ellos y para poder decir: Dios no solo me formó del polvo de la tierra, sino me dio las condiciones para yo aprovechar a la tierra y poder cosechar y poder fundir metales y poder hacer construcciones grandes y poder ampliar mi horizonte de realización. Pero no obstante, el salmista dice: conoce nuestra condición. Y si conoce nuestra condición, lo hace para que sepamos que es Dios misericordioso. Para eso conoce mi condición, para que yo sepa de su misericordia. Conoce mi condición para que yo pueda volver a Él con gratitud. Conoce mi condición para que yo pueda compartir con el otro en la semejanza que comparto como creación de Él, y no hacer de mi convivencia actividad política, actividad ideológica que me diferencia. Conoce mi condición y entonces me convoca a reconciliarme con mi prójimo. Conoce mi condición y entonces me convoca a reconciliarme con la creación. Conoce mi condición y entonces me convoca a reconciliarme con el cosmos. Pero no lo digo en un sentido poético. No lo digo tampoco porque la elegancia de la lengua me lo permita, no. Sino porque nosotros estamos efectivamente cerrando un ciclo calendario y comenzando un nuevo ciclo, en el cual queremos recordarnos de los modos como Dios interviene. Y queremos decir, anunciando justamente: misericordioso y clemente es mi Señor. Esto es, todos y cada uno de los días que pudimos hacer recuento en estos testimonios, el Señor ha sido misericordioso. En los momentos de luz y en los momentos de oscuridad. En los momentos de paz y en los momentos de zozobra. Él ha sido misericordioso. Ha sido misericordioso porque cuando he estado desesperado, Él ha sido paciente conmigo y no ha escuchado mi desesperación como blasfemia, sino ha escuchado mi desesperación como proveniente de alguien que no es más que polvo. Por eso no le ofende que yo dude de Él. Por eso no le ofende que yo me impaciente con Él, porque conoce mi condición. Sabe que soy polvo. Sabe que como polvo los alcances de mi comprensión son muy limitados. Que los alcances de mi posibilidad potencial es muy limitado. Que yo me puedo sentir grande, poderoso, pero es lo que yo siento, no es lo que yo soy. En ese sentido, convencerse a sí mismo que está haciendo el salmista es justamente la tarea que nosotros tenemos por delante. ¿Por qué? Porque justamente se trata de no olvidar que si vivo, aún con enfermedad, aún con dolor, aún con ausencias, la misericordia de Dios me cobija. Si vivo tropezando en debilidad, incluso a veces en momentos de apostasía, Él me mira con misericordia. Le duele sin duda cuando lo desobedezco, le duele sin duda cuando dudo de Él, pero me mira con misericordia.
no me da la espalda, no me reprocha mis tropiezos, no me reprocha mi debilidad, al contrario, se vuelve un Señor misericordioso. En lugar de irse, se acerca más. No es como yo. Tú me hiciste, tú me dijiste, tú esto, lo otro. Olvídate. No vuelvo a tratar contigo. Porque así somos los seres humanos. Dios nunca tiene esa actitud hacia nosotros. Ya lo hizo con Israel y le dolió. Por eso envió a su Hijo, para decir, no es mi naturaleza tomar distancia. No es mi naturaleza pagar mal con mal. Al contrario, para que vean que mi corazón siente profundamente tu condición, ahí está mi Hijo. El más cercano. Y lo más cercano que yo puedo estar de ti se expresa en mi Hijo. ¿Por qué? Porque conoce nuestra condición. Por eso, el Señor Jesús se enfrenta con Nicodemo y le enseña acerca del nuevo nacimiento. Se enfrenta con la mujer a la que iban a apedrear y le pregunta, ¿y dónde están? ¿Dónde están los que te acusan? Y entonces, Él, Dios cercano, Él, Dios que conoce nuestra condición, le dice, ni yo te condeno, porque Dios no condena. Conoce nuestra condición. Las razones por las cuales tenía la vida que tenía, las sabía. Y sin necesidad de justificar, entiende, es una mujer que necesita de la misericordia de Dios, porque conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Nosotros podemos hacer un recuento pormenorizado de lo que Dios ha hecho con nosotros todo este año que pasó. Y podemos decir, tuvimos un hogar, una cama, tuvimos alimentos, tuvimos, de tal suerte que estamos aquí. Salud quebrantada por momentos críticos, dolorosos, fuertes, difíciles también, pero aquí estamos por la misericordia de Dios. Que nuestro Dios, hermanos, hermanas, nos dé la enorme bendición de poder decir, bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Que tengamos un feliz y próspero año construido por cada uno de nosotros. ¿Sí? Lo vamos a construir en el nombre del Señor. Tenemos una tarea grande para con nosotros como Antioquía, para con el mundo que como familia compartimos, para con los ministerios que realizamos, para con la gente que el Señor nos pone frente para ministrar, a veces de maneras críticas que no sabemos qué hacer. Nuestra hermana Yolanda, por ejemplo, me compartía en la semana, no hay nada más duro, nada más difícil que un hijo le reclame a una madre y le diga esto. Lo compartía llorando, ¿no? Y ese es el espacio donde ella está llamada a construir. Ese es el espacio donde el Señor le va a bendecir, donde el Señor le va a fortalecer. Desde luego se siente desgarrada porque es un hijo quien se lo está diciendo. Pero como hija de Dios, el Señor la va a bendecir. ¿Sí? O sea, hay un dolor muy profundo, pero ese dolor se tiene que transformar en la misericordia de Dios me sostiene para transformar, para vivir con fortaleza y confianza esas situaciones críticas. Que el Señor nos dé esa bendición.